un nuevo proyecto encabezado por Reino Fungi y que está también generando este tipo de espacios para poder hablar de cosas diferentes, hablar de un tema del que aparentemente sabemos porque nos dicen desde la primaria que tenemos que estudiar el reino fungi, pero que en realidad no sabemos mucho de él, y menos cuando empezamos a saber cosas que tienen que ver con cuestiones de la salud, que tienen que ver con cuestiones de la alimentación, que tienen que ver con cuestiones de cómo impacta en otras cosas que ni siquiera teníamos en el radar. Entonces, pues yo quiero nada más dar un muy breve marco de referencia de qué es Reino Fungi. Reino Fungi es una empresa que está impulsando el conocimiento y la cultura de los hongos comestibles y medicinales en México. Lo está haciendo con productos de servicio y productos y servicios basados en innovación. A Reino Fungi le interesa que las personas puedan conocer las propiedades y los beneficios de los hongos comestibles, medicinales y la diversidad de la diversidad de maneras en las que se pueden incorporar a nuestra dieta. Hoy en día sabemos que hay muchas personas que buscan mejorar su alimentación y por lo tanto también las cuestiones de calidad de vida. Y eso es parte de la labor que está desarrollando Reino Fungi. Y esta es la primera actividad, por eso estamos como de manteles largos, porque es la primera actividad en la que nos estamos concentrando en empezar a difundir sobre esta temática. Y para ello, hoy nos están acompañando, Carolina Lara Visconti, que es especialista en muchas cuestiones de cuestiones de ecología, medio ambiente, Isaac Tello, que es un conocedor enorme de todo lo que es el tema del reino Fungi, Héctor Sandoval, querido amigo, que se ha besado también en este tema y que es un comunicador nato desde hace muchísimos años en diversas cosas, diversas cuestiones ambientales. Nada más para que se vayan dando una idea, Caro, ella es ecóloga por la UPAEP, tiene la maestría en manejo de recursos naturales y desarrollo rural en Ecosur y el doctorado en desarrollo regional en el Colegio de Postgraduados. Ha trabajado en varias como consultor independiente en varios proyectos y ha sido docente también en la UPAEP, en la Iberoamericana de Puebla, en otras universidades como en la Anáhuac, impartiendo materias relacionadas con cuestiones de ecología, desarrollo sustentable, gestión ambiental, agroecología, y bueno, también colabora en proyectos vinculados al desarrollo comunitario y a la producción de hongos comestibles en los estados de Puebla y de Oaxaca. Actualmente también está desarrollando este proyecto de Reino Fungi en el que le interesa difundir y dar a conocer las propiedades de los hongos comestibles. Por su parte, Isaac es un profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en donde ha hecho tanto su estudio de licenciatura como su maestría y su doctorado. Entonces el doctorado ya es en el Colegio de Postgraduados, Campus Puebla, y tiene, un montón de artículos publicados en revistas indizadas, tiene agregado 6 patentes, tiene mucha experiencia como docente, y su trabajo está en la biotecnología y la bioingeniería con productos funcionales extraídos a partir de hongos. Vaya, no se van a arrepentir ahorita que lo escuchen hablar. Y por su parte, Héctor, que es comunicólogo de profesión de la UAM Xochimilco, desde muy temprano ha tenido relación con medio ambiente, estuvo metido en cuestiones de áreas naturales protegidas, tiene un largo historial en cuestiones de capacitación y educación ambiental. Entonces, ahora yo le cedo ahorita la palabra rápidamente a Carolina para que nos vaya diciendo más o menos cómo va a enmarcarse y yo nada más aprovechando el uso del micrófono y el papel, a veces lastimero que me toca jugar, que es, tengo que vigilar tiempos, así que
vamos a estar, yo les voy a estar dando alguna indicación de que se les está acabando el tiempo, y por otro lado, voy a estar a pendiente de las preguntas, de preferencia si las preguntas las pueden escribir en el chat para ir llevando un orden, o levantar la manita que aparece aquí en el Zoom para ir ir cediendo la palabra. Entonces, sin más por el momento, bienvenida a esta primera actividad de Reino Fungi. Carolina, todo tuyo el micrófono. Gracias, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos, ¿no?, a esta charla. Como nos comenta, nos dice Jaime, pues es la primera de este proyecto Reino Fungi que estamos desde hace unos meses pues preparando y programando, ¿no? Justo este proyecto nace con la idea de dar a conocer, ¿no?, las propiedades, las características, sobre todo los beneficios que aportan en nuestra dieta los hongos, ¿no?, comestibles, medicinales. Yo en lo personal pues tuve la oportunidad de colaborar con un proyecto en el Colegio de Posgraduados, por un poquito más de un año, y de ahí pues me enamoré de este mundo de los hongos, ¿no? Entonces ahora pues mucho la labor que queremos hacer desde aquí es pues una labor como educativa, de difusión, pero también justo de investigación, en el sentido de conocer estas propiedades y sobre todo de saber cómo utilizarlas, ¿no? La intención también es como formar una comunidad de aprendizaje, ¿no?, en donde podamos tener un acercamiento pues con investigadores, con productores, con justamente el saber cómo podemos beneficiarnos en el uso de los distintos hongos, ¿no? Y bueno, ahorita pues le cedo la palabra al doctor Isaac, que él pues es micólogo ya de muchos años, y él nos va a platicar ahora justamente de los beneficios que estos hongos representan, la funcionalidad que tienen en nuestra alimentación, en nuestra salud, y un poquito, bueno, pues, ¿qué podemos hacer, no? La idea de esto es que esta es una primer charla y vamos a estar haciendo continuamente otras charlas, ¿no? Ya los estaremos invitando, ya les estaremos avisando para pues estar compartiendo sobre estos temas. Muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias, Carolina, gracias Jaime y Héctor, los cuales pues bueno, sin ellos no es posible realizar este tipo de transmisiones. Y precisamente, bueno, ya hablaron un poquito acerca del tema del cual vamos a estar hablando. Y bueno, antes de empezar o de sumergirnos un poquito a qué beneficios nos van a dar los hongos, me gustaría platicarles un poquito más acerca de por qué hongos, o qué son los hongos, qué hongo con los hongos, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, porque mucha gente los ve como parte de las plantas, y pues prácticamente, Ahorita voy por él. Esto pues puede ser algo erróneo, es algo erróneo, ¿no? Los hongos como tal pertenecen a un reino aparte. Hay 5 reinos y los hongos están en un solo reino, ya que estos tienen características únicas que no tienen los demás organismos, como las plantas, como los animales, como las bacterias. Y los hongos, pues en cierto modo, cumplen o tienen ciertas características que los separan completamente de sus, digámoslo, de los posibles más cercanos, que mucho tiempo se consideró así dentro de las plantas. Entonces, ¿por qué hongos? ¿Por qué estudiar los hongos? Y en este caso específico, ¿por qué los hongos decimos que tienen que ver con algo muy específico, con el valor nutricional? Eso es lo importante, y yo creo que alrededor de esto vamos a ir dictaminando la charla. Vamos a poner por ahí un video que vamos a hablar también un poquito de cómo es que empezamos el conocimiento, o cómo la humanidad empezó con el conocimiento de los hongos, y es una parte muy importante que pues nosotros la conocemos como etnoecología o etnomicología, que realmente es el estudio de cómo nuestros antepasados, nuestros ancestros veían a los hongos, y cómo es que fueron conociendo, y además algo muy importante, cómo van transmitiendo, cómo se va transmitiendo ese conocimiento. Porque si, por ejemplo, agarro a cualquiera de aquí del grupo y le digo, ¿me puedes decir qué es un hongo y quién te enseñó de los hongos? Híjole, pues a lo mejor muchos van a decir, pues los conozco en quesadillas, ¿no? Y nadie me ha hablado de los hongos, pero aquí lo importante es cómo realmente aprovechamos, o cómo las comunidades también están aprovechando esa parte tan importante cultural, que además ellos conocen
y lo conocen muy bien porque así está en los artículos, en los escritos, en los videos, que los hongos traen ciertos beneficios. Nada más para hablarles un poquito de estos beneficios, a lo mejor que traen a la salud, pues aquí en México sí existe una trascendente historia del uso de los hongos, pero más los conocemos en el sentido como de la cosmovisión. Los conocemos en ese sentido. Hay una chamana que fue muy importante en esta cuestión, que fue María Sabina, la cual, pues, como acto primero, ella sabía que los hongos podían utilizarse como curativos. Y realmente ese era el objetivo principal de utilizar los hongos ahí en la sierra de Huautla, en Huautla de Jiménez, en Oaxaca, pues era más bien curar a las personas que tuviesen algún mal. Pero sin embargo, este tipo de acciones se va degenerando y bueno, al final se convirtió en toda una leyenda, toda una historia que todos querían ir a Huautla de Jiménez, pues no para curarse, más bien para ir como a hacer ese viaje espiritual y pues por las cuestiones que iban conociendo, que muchos les platicaban, pues pensaban que esto les iba a abrir el panorama. Lo es así, ya tendremos un espacio para hablar acerca de los hongos alucinógenos, de los hongos enteógenos, de qué función hacen, por qué nos hacen ver esas alucinaciones, por qué a lo mejor nos hacen ver esas visiones que nos ayudan a lo mejor a resolver algunos problemas que pues tenemos por ahí atorados. Pero en ese sentido va, o los estoy envolviendo en el sentido de que los hongos, aparte de tener una importancia como alimento, que ya es un uso que nosotros le damos, tiene una importancia aparte como ecológica y cultural. Cultural la que les estoy diciendo y ecológica es la primera que quiero tomar ahorita. Digamos, y podemos poner este punto, ¿para qué vinieron los hongos? ¿O por qué existen los hongos en el planeta? Muchos nos podríamos preguntar, bueno, pues son ahí organismos que vemos, que salen en la tierra, algunos salen en las maderas, generalmente los vemos cuando hay humedad, cuando hay lluvias, pero ¿qué están haciendo los hongos en el planeta? ¿Tampoco vinieron para nutrirnos o vinieron para darnos algún alimento? Pues prácticamente es algo muy importante que tenemos que tener en consideración, que los hongos, nosotros, o los hongos en el planeta, sirven como los recicladores principales de la materia orgánica. Imagínense un mundo, un planeta lleno de plantas sin hongos. ¿Se imaginan qué es lo que podría pasar? Muchos dirían, pues es maravilloso, lleno de plantas. Y cuando se mueren las plantas, ¿qué pasa con toda esa materia orgánica? Realmente los hongos son los recicladores naturales de toda la materia orgánica que existe en el planeta. Ellos son los recicladores, los que van, agarran toda la materia orgánica, la transforman hasta llegar a la mineralización. Entendemos que la mineralización es llegar hasta los elementos más esenciales, el famoso chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, para que se vuelva a reincorporar a la tierra y de esa manera otros organismos, plantas, algunas bacterias, algunos insectos, puedan utilizar esos elementos y vuelvan a ser utilizados para generar nuevamente biomasa vegetal, biomasa fúngica en algunos casos, etcétera, como ustedes lo vean. Entonces, la función en específico, si lo vemos desde ese punto de los hongos, en el planeta vinieron porque, o están presentes porque son los recicladores principales de la materia orgánica. Nada más para darles un dato, imagínense, si no existieran los hongos, los bosques se pudrirían, o más bien estarían los árboles, se caen, pero no hay ningún organismo que los degrade. Y entonces tendríamos pilas y pilas y pilas y pilas de árboles, porque nunca se degradaría. Los compuestos químicos que forman la estructura de la corteza de los árboles o de los árboles, pues es muy rígida, es muy dura y es se parece mucho a la estructura del petróleo. Entonces no hay ningún organismo que lo pueda atacar. Ninguno, solamente los hongos. Las bacterias han visto que los llegan a cortar, pero no son capaces de llegar a la mineralización. Y los hongos sí. Entonces, gracias a los hongos, no tenemos ese problema, si lo queremos ver así, ese problema tan grande que existiría de contaminación por materia orgánica. No realmente ellos son los que nos hacen todo ese beneficio. Y son los que incorporan nuevamente todos los nutrientes
que los reincorporan nuevamente al suelo para que todas las plantas, todos los organismos que requieran de ellos, los puedan utilizar. Entonces, esa es la función principal de los hongos, ¿sí? Y pues aquí les podría preguntar, alguien de ustedes en el público, creo que se pueden abrir su micrófono, ¿saben cuál es el organismo más grande del mundo? Muchos se quedarían sorprendidos con lo que les podría decir, pues es un hongo. Y ustedes dirían, ay, ¿a poco esa cosita, ese champiñoncito puede ser un organismo, el organismo más grande? O sea, a lo mejor nos podríamos decir, pues, una ballena, una jirafa, pero realmente el organismo que venga de un solo organismo celular son los hongos. Y el hongo, los hongos, es uno de los organismos más grandes que existen en el planeta. Pero bueno, vamos a decir, ¿y por qué dice eso? ¿Por qué me está hablando de que realmente los hongos son los organismos más grandes del planeta? Hay yo creo que más adelante vamos a pasar algunas estructuras donde podamos ver realmente cómo están compuestos los hongos. Eso es muy importante saberlo. Déjenme ver si la puedo compartir. ¿Puedo compartir, Caro? Madre. Está habilitado, sí. ¿Cómo están? Ok, ahí va. Sí. Ahí va, ¿eh? Les pido por favor si cierran sus micrófonos. Ok, aquí estamos. Miren, lo que les estoy diciendo es esto. Pues los hongos son de los organismos más grandes. ¿Por qué? Porque los hongos realmente, nosotros lo que vemos en la parte superior de la tierra, de una corteza, lo que vemos aquí en este punto, pues realmente este es el fruto del hongo. Si nosotros lo vemos así, estos son los frutos y es lo que nosotros nos comemos, ¿sí? Pero realmente el verdadero hongo siempre se va a encontrar abajo, en la parte subterránea, en la parte donde está el suelo. Ahí es donde vamos a encontrar el verdadero hongo. Y el verdadero hongo es capaz de extenderse a través de, no sé, de cientos de kilómetros. El organismo más grande, nada más para darles una idea de esto, el organismo más grande es un hongo, se los voy a presentar ahorita. Aquí está, se llama Armillariella ostoye, que su red micelial, la parte de abajo del hongo, llega a medir hasta 900, o lo llegaron a medir, no medir con 1 metro porque no se puede, sino a través de técnicas de laboratorio. Es una red que puede abarcar hasta 965 hectáreas de bosques. Entonces, con ese dato nosotros sabemos que prácticamente es uno de los organismos más grandes. ¿Y cómo no lo va a hacer? Pues imagínense en el bosque cuánta materia orgánica disponible no hay ahí. Y ya, bueno, claro, a través de la red micelial, lo que pasa es que después salen estos frutos. Y esto es algo muy importante, porque esto es lo que ya trae un beneficio, o lo que nosotros le podemos encontrar un beneficio. ¿Por qué beneficio? Ahora ya vámonos un poquito a la parte de los beneficios. Ahora sí, la humanidad le ha encontrado varios usos. Ustedes sabían que gracias a los hongos, o gracias al descubrimiento, bueno, sí, a la presencia de los hongos, la humanidad pudo dar un salto en cuestión poblacional. Eso lo digo porque los hongos, o a través de un hongo, fueron capaces de producir o de encontrar el primer antibiótico. El primer antibiótico que utilizó la humanidad fue de un hongo, y precisamente fue la penicilina. La penicilina es la que nosotros, o la que normalmente conocíamos antes que existía, y era la que atacaba todo, ¿sí? Esa fue la base de todos los antibióticos, la penicilina, y precisamente el nombre penicilina se le dio por el hongo del cual fue encontrado, que fue un hongo que se llama Penicillium. El género es Penicillium, hay varias especies, pero ese hongo Penicillium fue, pues encontraron que secretaba algunas gotitas, que era capaz de secretar algunas gotas muy, muy importantes. Déjenme, le pongo la parte de cómo está ese hongo para que lo puedan ver. Perdón que me salte, ya tendremos oportunidad de checar una presentación fina, ¿sí? Aquí la podemos ver. Aquí está. Isaac,
Te recuerdo, van 10 minutos y creo que ibas a presentar algo de un video. Te voy coachando en el tiempo nada más. Nos quedamos con esto de la penicilina y después hablamos del valor nutricional, ¿sale? Entonces, la penicilina es un antibiótico que normalmente es producido por los hongos. Este es un hongo. Esto es lo que vemos aquí. Esto blanco es un hongo. Si se dan cuenta, pues no tiene ningún fruto. Son hongos inferiores que les conocen o hongos microscópicos. Y estos hongos son capaces de producir algunas sustancias que hacen que las bacterias, esto que nosotros vemos aquí, es un cultivo de bacterias y hacen que las bacterias no crezcan, incluso pueden llegar a matar a las bacterias. Es decir, que realmente están haciendo una función antibiótica. Por eso nosotros ahora le conocemos como antibióticos. Entonces, esta es una de las funciones que hacen los hongos, ¿sí? Ya les explicaré, ya hablaremos de cómo fue descubierta la penicilina, pero realmente fue por accidente, ¿eh? Fue en un laboratorio como estos, como en el que estoy, que lo descubrieron por accidente. Y entonces, pues eso es importante. Y bueno, un poquito ya para hablar, déjenme regresar aquí, no sé cómo dejar de compartir en mi pantalla. No, un poquito en la parte superior puedes dejar de compartir. Sí, es que como se minimizó todo. Ajá, si tú te pones arriba, se despliega una ventanita, una barrita más bien. Sí. Y dice dejar de compartir. No se despliega nada. ¿No? En la parte superior. Pero ahorita vemos a ver qué nos pone. Bueno, no te preocupes, ahorita busco cómo dejar de compartir. Pero bueno, aquí está. Listo, ya dejé de compartir. Entonces, bueno, hablando un poquito y para adentrarnos un poquito para el valor nutricional de los hongos, aquí hice algunas notas que habla sobre el valor nutricional. Y bueno, nada más para darles a conocer que los hongos en base seca llegan a contener del 21 al 23% de proteína. Proteína de alta calidad. No estamos hablando de proteína como la proteína animal. Incluso, digo, hay ya estudios donde se compara que los hongos tienen mayor cantidad de proteína de alta calidad, mayor cantidad que la carne. Y además de eso, contiene la mayoría de los aminoácidos esenciales que el cuerpo requiere. Entonces, es algo muy importante que nosotros ahora estamos conociendo que los hongos, pues son pura proteína, es como si nosotros estuviéramos comiendo carne y que además de la proteína, tiene algunas vitaminas como vitamina A, vitamina B, vitamina C, tiene algunos elementos como niacina, calcio, hierro, potasio, fósforo, cobre, zinc, entre otros. Pero mucho de esto, algo muy importante es que a diferencia de la carne o del huevo, no contiene ácidos grasos malos, o sea, es decir, grasas malas. No contiene colesterol, contiene ácidos grasos que ahora nosotros estamos viendo que ya pueden tener alguna función en específica. Imagínense una grasa que pueda ayudar a reducir las grasas como el colesterol o como los triglicéridos que tenemos en nuestro cuerpo. Diríamos, ¿cómo una grasa lo puede hacer? Pues lo puede hacer. Esas son las características y esas son las funciones que actualmente nosotros estamos encontrando en los hongos. Entonces, lo dejo en este punto ahorita para que nos vayamos adentrando en los hongos. Les vamos a transmitir un video del conocimiento ancestral de cómo alguna comunidad, en específico en Morelos, que es donde yo trabajo, ve a los hongos y cómo los conocen y cómo han aprendido a través de ellos. Después regresamos y quien tenga preguntas en el público, pues con gusto abrimos el campo para que podamos resolverlas. Entonces yo dejo hasta aquí. Caro, creo que tú lo vas a presentar. Adelante. Creo que no se está escuchando, Caro. No, no hay volumen. Ahí va. ¿Ya lo escuchan? ¿No se escucha? No se escucha. No. Creo que tienes que ponerle en compartir.
Ahí está, ahora sí ya. Ya, me voy a regresar, me voy a regresar. Sí, por favor. Perdón. A la casa casi siempre se me quedaba grabado las palabras que me decía. Para mí los hongos son organismos que el bosque nos provee naturalmente, que nos da mucha riqueza cultural para la comunidad y para nosotros, para utilizarlos en muchos aspectos, tanto para comerlos, tanto para hacer rituales, no sé, espirituales, y en la ciencia también se utilizan para lo que son investigaciones científicas de acuerdo a lo que son hongos medicinales. Por ejemplo, tenemos estos que son Lactarius índigo, el nombre científico, pero son conocidos como hongos azules o trompitas azules. Estos que son los trompitas amarillas o flor de calabaza, los elotitos, los enchiladitos, los clavitos, y pues aquí tenemos otra especie también de Lactarius que son comestibles. Yo no conocía como tal lo que son las diferentes formas de los hongos, y yo no conocía que hay hongos que son comestibles, venenosos, tóxicos, y que algunos, la comunidad y la gente que los conoce, los utiliza para lo que son cosas medicinales. Entonces, cuando yo llego al laboratorio por alguna experiencia o por alguna plática de mis compañeros, yo me quedo en el laboratorio y tengo la fortuna de conocer lo que son realmente los hongos para mis maestros y para mis investigadores y amigos, y todo lo que estos hongos han aportado a sus vidas y a la vida de la comunidad, aprendiendo como que no solamente los hongos se pueden utilizar en la comunidad, sino que también son utilizados actualmente como para hacer investigaciones científicas a algunas enfermedades o algunos problemas que realmente ahorita están en la actualidad. Actualmente, el consumo de hongos comestibles cultivados ha ido en aumento gracias a la tendencia de consumo de alimentos saludables. Por otra parte, el consumo de hongos silvestres es una actividad muy arraigada en la población, la cual se sigue transmitiendo de generación en generación. En el estado de Morelos, gracias a la amplia riqueza biológica y cultural que posee, se comercializan 136 especies de hongos comestibles en los principales mercados, esencialmente aquellos que tienen una asociación simbiótica con especies de importancia forestal, además del registro de la actividad desarrollada entre los pobladores que los utilizan para autoabasto en temporada de lluvias. Cuando era pequeña yo veía que mi papá se reunía con varios de sus amigos que se iban un día o 2 días al monte a recolectar hongos. Ya llegaba mi papá con unas cubetas muy grandes con diferentes tipos de hongos, con diferentes colores y para diferentes usos. Entonces a mí me empezó como a impactar todo eso y me empezó a interesar conocer. En cuanto fui creciendo, mi papá me empezó a llevar y ya me empezó a explicar para qué servía cada hongo, los que eran comestibles, los que no se podían comer, ¿no? Los que eran medicinales. Sabemos de todas las riquezas que tiene nuestro municipio, nuestro pueblo, tengamos la voluntad de cuidarlos y de enseñarles a los niños y los que vienen detrás de nosotros a preservar todo eso tan bonito que tenemos, porque si no se va a perder. Y la tela del volcán no es nada sin su naturaleza, sus montes, todo lo que hay en él. El conocimiento tradicional de la recolección y consumo de hongos es una actividad muy arraigada entre los habitantes de los alrededores de las dos grandes reservas presentes en Morelos, Corredor Biológico Chichinautzin y Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla. Prueba de ello es el conocimiento que nos comparten niños,
jóvenes y personas adultas de la recolección de hongos, principalmente comestibles. La tala inmoderada que ocurre en estos sitios, además del cambio de uso de suelo para actividades destinadas a la agricultura, ha traído consecuencias en la abundancia de algunos hongos con mayor demanda, puesto que en algunos años se ha visto disminuida, además del deterioro en el conocimiento tradicional. Cuando era chiquito me gustaba ir con mi abuelita al bosque porque me decía que algunos hongos eran comestibles, como este blanco que me decía que era comestible, que a uno le llamaban el enchilado, que al otro le llamaban el soldadito, y me gustaba ir mucho con mi abuelita. Antes vivía aquí, pero ya no está, y nos gustaba ir al bosque, veíamos casi toda clase de hongos, me decía cuáles eran venenosos, cuáles eran comestibles, y pues nos divertíamos mucho. Cada día, o no me acuerdo, cada semana íbamos y me enseñaba este blanco, me enseñaba el enchilado, me enseñaba el soldadito. Había muchos hongos en el bosque y eran muchos hongos de diferentes colores, y le preguntaba si este era venenoso, si era comestible o venenoso, y me platicaba mucho, y siempre cuando íbamos a la casa siempre se me quedaba grabado las palabras que me decía, y era muy bonito ir con mi abuelita al bosque porque veíamos muchos hongos y éramos muy felices y me gustaba ir con ella mucho. El conocimiento generado con el estudio de los hongos comestibles, funcionales y medicinales es de suma importancia para la sociedad en general, ya que este da pie a la búsqueda de nuevas alternativas de alimentación y fuente de novedosos compuestos funcionales, principalmente con actividad medicinal. Es por ello que es de gran trascendencia reforzar la vinculación para el entendimiento general de los hongos entre los pobladores y academia, así como fomentar el cuidado y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Listo, pues una maravilla, la verdad, conocer este tipo de organismos de este reino que no es conocido, sobre todo las repercusiones. Y a mí, digamos, de las cosas que veo que empiezan a sobresalir en la temática es que no es casual su presencia en el planeta, sirven para la degradación de muchas cosas, pero por lo que escucho a través de la plática que llevas, Isaac, es que también se están utilizando para cosas medicinales, no solamente para la alimentación, y que hay que también ser muy cautos con no equivocarte en un hongo, porque pues, sí te anda llevando de paseo a otro lado. Entonces, pues no sé, continuemos con la plática, está muy interesante. No sé si quieren que en este momento abramos el micrófono para hacer algunas preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera ya sea levantar la mano o tomar directamente el micrófono o escribirlo en el chat, y con todo gusto lo vamos abriendo. ¿Cómo ves? ¿Cómo procedemos? Como gusten, creo que levantó la mano Gabriela. Cierto, Gabriela Godínez. Bienvenida, Gabriela, y adelante con tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Felicitándolos, tan hermosa plática. Muchísimas gracias de verdad por todo lo que nos están dando. Mi pregunta es la siguiente. Mi madre es del estado de Puebla y en este video me hizo recordar que ella, allá donde ella creció, así era el clima para los hongos. De hecho, mi padrastro, que descansa en paz, cultivaba hongos.
Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo hacer para que no se extingan? O sea, ¿hay alguna especie de como de proyecto o alguien que nos pueda apoyar a que se siga preservando? Porque hay mucha tala, hoy por hoy las personas viven de la tala, entonces todo el ecosistema antes era muy húmedo, como el video, tal cual así, lo estaba comentando con ella, y ahora se está perdiendo. Entonces, esa es mi pregunta, si hay algún tipo de como especie de proyecto o algo que haga extensivo esto para que no se pierda ese ecosistema. Gracias. Sí, claro, muchas gracias. Gracias, Gabriela. Fíjate que, bueno, fíjense más bien que eso es un problema que hay a nivel nacional, ¿no? La tala inmoderada es uno de los principales factores que nos impactan directamente en la riqueza de los hongos o la abundancia de los hongos, porque pues talan, queman, al quemar queman el verdadero hongo y ahí se llevan pues todo la biomasa a la que puede producir los hongos. Claro, esto puede hacer que proliferen otro tipo de hongos, que pueden a lo mejor ser benéficos para uno, pero también puede ser que proliferen otro tipo de hongos que nos dañen a la salud, ¿no? Por ejemplo, hay el hongo, famoso hongo de la muerte lenta o de la muerte silenciosa que le llaman, que es Aspergillus, que es un problema muy combatido en Estados Unidos, principalmente por los problemas pulmonares que provoca. Pero que haya una estrategia nacional para eso, para combatir la tala, sí lo hay, digo, no es el chat, pero hay esfuerzos para hacer la repoblación nuevamente de los árboles. Sin embargo, yo creo que más bien, si nosotros queremos hacer algún aporte personal cuando vayamos al bosque, realmente pues no se preocupen de arrancar un hongo, ¿no? Más bien hay que saber cómo recolectar un hongo. Eso es algo muy importante. Normalmente la gente que recolecta hongos va, mucha gente ya sabe, pero la mayoría ve un hongo y lo arranca así, dijéramos de raíz, no es de raíz, lo arranca desde abajo, trayéndose todo el hongo verdadero que está en la parte de la hojarasca, en la parte del suelo, y pues eso debilita, digámoslo de cierta manera, debilita el contenido de biomasa que nos pueden producir algunos frutos. La forma correcta es ver el hongo, si lo vamos a utilizar para comida, pues entonces lo vemos, antes lo identificamos bien y con una navaja lo seccionamos al borde del suelo o al borde del sustrato donde esté creciendo, pues para que ese verdadero hongo o el micelio, que ya le vamos a llamar desde este punto micelio a esa red o a esa como raíz que nosotros vemos ahí, pueda en un sucesivo momento, si la especie lo permite, pues reproducir o producir otro hongo en ese punto. Eso es algo muy importante. Otro punto muy importante, en los cuales, bueno, se ha visto que ha dado mucho resultado, es dejar que los hongos estén en una etapa madura. Hay algunas investigaciones donde vieron que había un hongo, todavía los hay, pero antes había un hongo aquí en México muy, muy buscado que le llamaban el hongo blanco, ¿sí? Y era muy buscado porque venían de Japón, de China, y no los compraban, a lo mejor no lo compraban, no sé, a $1,000 el kilo, ¿sí? Porque le atribuían muchas propiedades, pero de tanta incidencia, de tanta recolección que había y no los dejaban madurar, llegaron a acabar el recurso y que ahora es muy, muy difícil encontrar nuevamente ese tipo de hongos comestibles. Ya no los hay. Entonces, la verdad es que si hacemos una buena recolección cortando el hongo a raíz del suelo, después vemos la estructura de los hongos, a raíz del suelo, del tronquito que sujeta el sombrero, yo creo que esa es una muy buena práctica. Y la segunda que podemos hacer es recolectar los hongos en una etapa madura. ¿Cuándo? ¿Por qué digo madura? Porque cuando ya está madura, ya liberó de la parte del sombrero, ya liberó toda la parte, digámoslo así, las semillas que nosotros lo conocemos como esporas, ¿sí? Ya liberó todas esas esporas que son las encargadas de llevar la información genética para que nuevamente vayan, colonicen otro sustrato y vuelvan a producir más micelio y más cuerpos fructíferos. Entonces yo creo que más bien es el punto personal que nosotros debemos de entender que debemos de conservar esas áreas y debemos de hacer una buena recolección para que nosotros sigamos promoviendo que sigan habiendo hongos ahí.
Ya después, bueno, a lo mejor se pueden plantear estrategias nacionales donde pues se hagan reforestaciones, se promueva la no quema, la no tala, todas esas cuestiones, el no saqueo de tierra, todas esas cuestiones que ayudarían bastante a que nuevamente los hongos tomaran esa posesión del bosque. Algo muy importante que hay que decirlo aquí, tienen una gran capacidad de adaptación. Es decir, sí podemos encontrar un sitio que a lo mejor esté muy perturbado, pero gracias a eso, por ejemplo, ya desde el lado de la investigación, ahorita donde estoy en el Colegio de Postgraduados, desde aquí estoy transmitiendo, por ejemplo, contamos con un centro de recursos genéticos. Este centro de recursos genéticos, que es el más importante del país, pues es capaz de tenemos una gran colección de especímenes, las cuales, si nosotros vamos, por ejemplo, a un cerro de aquí de Puebla y vemos que está talado, se quemó, vamos, hacemos una inserción nuevamente de los organismos nativos de ese lugar para que no contaminar con otros y somos capaces de repoblar esos hongos que pues en un momento existieron ahí. Entonces, eso es algo muy importante. Pero bueno, estamos hablando aquí de la tala. Sí hay personas que se dedican a talar, sí hay personas que se dedican a sacar tierra, hay personas que se dedican a recolectar, pero hay otro punto muy importante, lo vamos a tocar en otra charla, acerca de lo que es la producción de los hongos. Ya hay muchas metodologías, muchas técnicas que se pueden utilizar para producir hongos específicamente que pueden estar en el bosque. Hay algunos que todavía no se pueden, no todos, pero la mayoría de aquellos de los que nosotros conocemos somos capaces de producirlos y que nos pueden dar un beneficio a la salud. Entonces, con eso podría más o menos responder tu pregunta. Gracias. Hay una mano levantada, creo que es de Héctor, y aparte hay una pregunta aquí en el chat. ¿Qué hacer en el caso en que los bosques necesitan ser quemados para regenerar ese lugar? Si es eso, si hay alguna respuesta en ese sentido, y si no, Héctor, aparte, si tienes alguna pregunta para que tomes la palabra. Ya no, un poquito nada más como desde el punto de la educación ambiental, comentar la experiencia de haber trabajado en áreas naturales protegidas, pues sí, es un problema que está vinculado a la conservación, sin duda. Los hongos, como cualquier otro organismo que se encuentra en bosques, en selvas, en ecosistemas que están siendo, pues ahora sí que devastados, ¿no? La deforestación, el cambio de esos suelos, todas esas amenazas que están latentes desde hace muchos años, ¿no? No es que ayer empezaron a depredarse los bosques, lleva una inercia esto y si sigue así, bueno, los espacios donde estos hongos se reproducen, pues van a ser menores. En Oaxaca, justamente lo comentaba Isaac, pues se hace un turismo donde los turistas pues van a buscar los hongos y los extraen y se los llevan como una manera de hacer sus viajes, ¿no? Y pues así podemos mencionar otros lugares en donde no hay conciencia de lo que se está extrayendo, ¿no? Afortunadamente, como dice Isaac, pues los hongos son, pero súper adaptados, ellos existieron antes que los seres humanos, ¿no? De manera que si les damos un poquito más de chance, pues se vuelven a reproducir, ¿no? Un poco con lo que dice Diego, pues sí, los bosques de manera natural, las selvas, cuando hay huracanes, por ejemplo, cuando ocurren, pues cuando se derriban toda esta materia forestal, pues es necesario que se regeneren, ¿no? Y los hongos cumplen una labor súper importante, como lo mencionaba Isaac, porque sin los hongos pues no habría esta degradación, estaríamos llenos de pilas de maderas, ¿no? De maderas y otros materiales. Solo eso quería comentar. Ok, sí, es cierto, Héctor, esto. Hay algunos bosques, bueno, que a lo mejor algunas áreas que necesitan ser quemadas, pero hay algo aquí importante que mencionar. Los hongos tienen un ciclo de sucesión, se le llama así. Existen hongos de degradación primaria, secundaria y terciaria. Entonces, cuando se queman los bosques, aparecen cierto tipo de hongos, los cuales también son capaces de crecer sobre esos restos quemados y para volver a regenerar y llegar a convertir esos restos quemados, así como están,
volverlos a mineralizar y hacer nutrientes. Entonces, también es algo importante que, bueno, los hongos pueden jugar un papel ahí. Y hay hongos que específicamente crecen, que son comestibles y que crecen ahí en lugares quemados. Por ejemplo, estamos hablando de una, nosotros le llamamos nombre científico morquela, ¿sí? El género morquela, y muchos lo conocen como elotitos, que son hongos que son comestibles y que a veces aparecen en esos lugares quemados. ¿Sí? Entonces, también ayudan algunas de estas prácticas que pues algunos casos lo han hecho, pero más que nada, digo, estas prácticas son naturales, pero hay otras prácticas, por ejemplo, pues, el Caro lo debe saber, la de tumba, rosa y quema, que normalmente lo ocupamos en el campo, ¿no? En el campo donde vamos a producir cierto tipo de alimentos, de algunos vegetales, algunas frutas, pero eso ya es una adaptación. No, de forma natural se queman, pero lo natural no es quemar para que se regenere. Más bien es hacer una buena planeación de lo que se tiene que hacer ahí para regenerar ese ecosistema. Entonces yo creo que con eso, pues a lo mejor podría contestar un poquito la pregunta que hicieron en el chat. Muchas gracias. Me están preguntando por el tiempo, sí, aproximadamente estaremos unos 10 minutos más todavía para esta sesión de preguntas y respuestas. No sé si hay alguien más que quiera levantar la mano, y si no, a mí se me ocurre una pregunta de bote pronto, Isaac. Así como en el reino vegetal existen especies invasoras, también en el reino fungi se dan este tipo de, o sea, hay especies invasoras que por error te llevas una especie a donde no debe de ir y de repente puede crecer de manera descontrolada. Sí, sí lo hay. De hecho, gracias a la gran capacidad que tienen los hongos, pueden crecer en cualquier ambiente. Sí lo podemos hacer. Sí hay hongos, digamos los nativos, sí hay hongos endémicos de cierto lugar, pero también puede haber especies invasoras. Por ejemplo, una especie invasora aquí podríamos hablar en México, no se me ocurre ahorita mucho, no se me ocurre, pero bueno, una especie invasora, sí. Todos conocemos las setas, la que normalmente venden en los supermercados, son esas orejas grises que normalmente venden en los supermercados. Esa es una especie que en México no ha sido reportada en la especie. Tenemos, para el nombre de los hongos tenemos dos, nombre y apellido, ¿no? Los conocemos como el género Pleurotus y el apellido es Ostreatus. Pleurotus ostreatus se sabe, o hay algunos indicios que en el centro del país hacia el sur no existe esa especie. Sin embargo, como es una de las especies más comercializadas a nivel internacional o a nivel nacional, como lo quieran ver, hay ya incidencias de que esas especies están apareciendo en sitios donde no habían sido registradas. Entonces, ahí empieza esa aparición. Si llegaran a tener una gran adaptación a los lugares, puede ser que incluso haga competencia, no desplace, pero haga competencia con las especies nativas. Nada más para hablarles, una especie nativa que es de América del Sur, es también de la misma familia, el mismo género, que es Pleurotus, pero nosotros aquí en México conocemos más el hongo, digámoslo, tradicional como Pleurotus ayongo, que también lo conocemos como seta y que muchas comunidades lo conocen como oreja de cazaguate. Y son esos hongos que nosotros vemos normalmente creciendo en los tronquitos de la planta de la hipomea, que es la oreja de cazaguate. Esos son los nativos, pero sí ya ha habido incidencia de este tipo de hongos que puedan llegar a un lugar, por ejemplo México, y que puedan considerarse a lo mejor como especies invasoras. Habría que hacer un estudio muy profundo para determinar realmente si o no se está tratando de una especie invasora, pero bueno, lo podríamos considerar así. Y bueno, les decía, también hay, gracias a la capacidad tan impresionante que tienen los hongos, pues nosotros diríamos, bueno, y nada más donde existe humedad, donde existe árboles, pues no, nosotros podemos encontrar hongos en el agua salada, en el mar, hongos en el río, hongos en la selva, hongos en el desierto, hongos en el bosque, en todos lados vemos hongos, en todos los lados. Es más, nosotros en nuestra biota que tenemos, en nuestro intestino, tenemos hongos y tenemos hongos que nos están ayudando a degradar cierto tipo de compuestos que sin ellos nos serían tóxicos. Entonces, también hay otra funcionalidad muy importante que pueden tener los hongos
como convertidores de materias para obtener un beneficio en particular, en este caso para los seres humanos. Entonces, pues más o menos con eso resolvería tu pregunta, Jaime. ¿Cómo ves? No, muy bien, muchas gracias, muy interesante. Es que de repente uno no se da cuenta la cantidad de acompañantes que tenemos en el espacio donde estamos viviendo. Y bueno, los hongos son seguramente esos compañeros silenciosos que normalmente no se les da mucho valor y que deben qué bueno que se den ese tipo de pláticas para poder revalorar la funcionalidad que pueden llegar a tener o incluso el peligro que pueden llegar a tener si es que son mal manejados, ¿no? Pero lo bueno es que tenemos siempre especialistas como tú, Isaac, que por lo pronto nos van echando luz en este tema. Sí, pues algo muy importante que vamos a tratar más adelante es el uso de los hongos en la medicina actual. Normalmente los hongos tienen mucha trascendencia en la farmacopea china. Los chinos los han ocupado para muchas cuestiones los hongos, son los que tienen más conocimiento de estos. Desde hace años, por ejemplo, les voy a mencionar un hongo que le conocen como Ganoderma, ese es el nombre del hongo, Ganoderma, que muchos lo han de conocer como reishi, que son los reishi, linchi, que son los nombres comunes que allá les ponen, y que pues aquí lo hemos visto en algunas presentaciones. Ese hongo Ganoderma le llaman el hongo milenario o el hongo de la longevidad, porque se ha visto que muchas personas que consumen constantemente este hongo llegan a vivir mayor tiempo sin menos enfermedades. Incluso hay investigaciones donde se habla el uso de este hongo, de los extractos de este hongo, para contrarrestar los problemas o los malestares o incluso tener mucho más elevado el sistema inmunológico para estas enfermedades tan actuales que tenemos, como es el coronavirus. Entonces, podemos utilizar los hongos ya sea como anticancerígenos, antivirales, antibacterianos, los podemos encontrar como reductores de la presión, como reductores de ácidos grasos, como antitumorales. Realmente hay cientos y miles de investigaciones donde se han utilizado para tratar este tipo de problemas, tanto nacionales como internacionales, y ya con evidencia científica, que es lo que, bueno, nosotros aparte, bueno, a partir de este grupo que estamos promoviendo el uso de estos extractos que pues en el grupo de la canasta de los hongos los estamos generando. El grupo de la canasta de los hongos es un grupo interdisciplinario de investigadores que tiene toda esta certeza y todo este background de realizar algunas pruebas en específicas, como es cáncer, como es diabetes, como es presión arterial, inflamación, donde hemos visto que con evidencia científica que sí pueden desarrollar un efecto positivo a personas que tengan este tipo de enfermedades. Pero bueno, eso ya vamos a ir hablando un poquito más adelante de cada una de ellas, ¿no? Principalmente de aquellas enfermedades de origen nacional e internacional que achacan a toda la población y actualmente por las enfermedades como lo que es el coronavirus y cómo los hongos han ayudado para que pues esto pueda o podamos, las gentes que consumimos hongos, podamos llevar un poquito menos estresados, digámoslo así, el tiempo para que pues podamos seguir nuestra vida normal, ¿no? Entonces, eso vamos a hablar un poquito. Hay un montón de cosas que hablar de los hongos. Podemos hablar, por ejemplo, el uso industrial. No sé, pues podemos decir que podemos hacer algunos combustibles a través de los hongos. Podemos sustituir el unicel. En lugar de unicel, podemos utilizar los hongos para ya no contaminar con este tipo de cosas. Podemos hacer casas, construcciones, lo que querramos de los hongos. Hay documentales, hay evidencias científicas donde se han utilizado los hongos para todas las cosas. Entonces, y nada más para darles, casi cerrar esta charla, pues los hongos son el segundo grupo más diverso a nivel mundial de todos los organismos. Primero son los insectos, esos son los que hay más, y después vienen los hongos. Y eso les deja ver o entrever de qué tan importantes o qué tan adaptados están y quiénes van a ser los que van a ocupar este mundo después de que nosotros nos vayamos. Ahí están los insectos y los hongos. Muy bien, por ahí vi la mano levantada de Beatriz Castillo. No, si quieres tomar la palabra, Beatriz, por favor. Sí, gracias, muy amable. Respondió la pregunta sin que se la hiciera,
porque uno de los temas que vi en Mundo Fungi, en el video de Netflix, era justamente el uso de los hongos para casi todas las enfermedades, incluido el cáncer, ¿no? Ahí habla el caso de la mamá del protagonista, como un hongo fue el que la salvó de cáncer de mama. Entonces, ya respondió, o sea, se usa para infinidad de cosas. Era lo que yo quería preguntar. Muchas gracias. Sí, por aquí hay un comentario de Socorro Cruz que dice, por ejemplo, los hongos en la piel. No sé si quieres ampliar un poco más tu pregunta, Soco. Buenas tardes. Sí, yo tengo como la inquietud porque justo yo llevo ya varios meses con un hongo en mi dedo y es bueno, ahorita escuchando así toda la plática es como paradójico porque pues con base en el hongo que tengo en mi dedo, pues me queda claro que son un organismo muy fuerte, ¿no? Y muy poderoso. Pero también he utilizado ya como 5 pomadas y bueno, muchas de ellas han sido antibióticos, ¿no? La última que utilicé, pues me parece que es cortisona. Y del todo no se me quitó, o sea, me mejoró mucho, pero no se me quitó. Entonces, la cuestión es cómo se tendrá que contrarrestar ese hongo con otro tipo de hongo, me imagino. Pues mira, bueno, los hongos no pueden ser tratados con antibióticos, porque si nos vamos un poquito a la biología de los hongos son organismos eucarióticos. Entonces, si los antibióticos son producidos por mismos hongos, organismos eucariotas, es decir, organismos que tienen un núcleo verdadero, pues esos organismos no van a producir compuestos que los maten a ellos mismos. Entonces se ha visto que lo correcto no es utilizar antibióticos para combatir hongos. Lo más correcto para combatir algunos hongos son algunos antifúngicos. Y los organismos que pueden tener antifúngicos naturales son las plantas. Las plantas siempre están en contacto con humedad. Y entonces de ahí se han producido algunos antifúngicos, como es el ketoconazol, que fue uno de los principales antifúngicos que han existido en la humanidad y los cuales son utilizados para contrarrestar este tipo de enfermedades. Habría que saber aquí qué tipo de hongo, por qué existe ese hongo. A lo mejor hay un problema de diabetes, un problema de inmunosupresión, no lo sé, en el cual normalmente esté dando las condiciones para que prolifere este hongo, pero es porque normalmente el cuerpo es capaz de eliminar los hongos sin ningún problema, pero sí son organismos muy rápidos. Hay un dicho que por ahí dice que veneno mata veneno, y puede ser que los mismos hongos, y estoy seguro porque hemos encontrado antifúngicos muy, muy buenos que provienen de hongos. Les voy a hablar de un hongo que se llama, lo conocen mucho como, bueno, nosotros le conocemos como Pycnoporus, es un hongo rojo que lo han utilizado mucho de forma tradicional para hacer cataplasmas y ponérselos en la cabeza a las personas que tienen caspa o que tienen alguna tiña. La caspa o la tiña son hongos que están atacando ahí a la piel y de esa manera han logrado combatir o erradicar un poquito ese tipo de enfermedades. Entonces, sí puede ser que otro hongo sea capaz de contrarrestar el crecimiento de esto que usted tiene ahí, pero sí hay que ver el origen de esta enfermedad, ¿no? Para que la podamos combatir perfectamente. Gracias. Nos quedan ya algunos pocos minutos, pero todavía tenemos tiempo. Diegovsky Illich tiene la mano levantada, si quieres, por favor, comentar. Gracias. Sí, Diego, pero me gusta el ruso, entonces me tengo ahí como Diegovsky. Ok, Diego, perfecto. Y adelante. Mi compositor favorito es Piotr Ilich Tchaikovsky, entonces Ilich, por eso me pongo así. Está bien, está bien. Bueno, hablando que estabas ahorita diciendo de los hongos y para eliminarlos, me llegó a la mente a la hora que lo decías, pues viendo de la conservación y de los cultivos, todo eso, siempre que se usan insecticidas, herbicidas y también fungicidas, entonces como qué tipo cómo se puede, viendo como hacia la naturalidad y de no usar insecticidas y fungicidas en los cultivos, qué se puede resolver ahí, cómo se puede hacer para que no usar fungicidas químicos y a lo mejor nada más eliminarlos, o no sé cómo se puede resolver la onda de los cultivos con los hongos. Sí, bueno, ya hay muchos esfuerzos que se han hecho para
tratar de ir un poquito a la agricultura convencional. Y es precisamente, podemos erradicar algunas plagas muy importantes y algunas malezas y alguna competencia de algunos otros organismos a través de los hongos. Es decir, por ejemplo, te voy a decir, por ejemplo, hay la mosquita blanca. La mosquita blanca es muy conocida en muchos cultivos de jitomate. Vamos a poner un ejemplo muy práctico, ¿no? El jitomate lo ataca la mosquita blanca. Ya hay hongos, que en este caso puede ser un hongo que se llama Beauveria, que ha sido muy útil y que es muy utilizado en la agricultura moderna, ya donde ya no ocupan insecticidas, y ese hongo es capaz de colonizar este tipo de insectos y erradicarlo en este tipo de cultivos. Otro tipo de organismos, por ejemplo, nemátodos también, ya se sabe que hay control biológico de esos nemátodos, o en el maíz, que todos conocemos el maíz y es parte importante de nuestra cultura, también existe un montón de hongos, por ejemplo, Metarrhizium, el que les estaba hablando el Penicillium, que son hongos que ya se utilizan en la agricultura convencional para erradicar esas infestaciones tan importantes que tenemos de insectos y que han dado buenos resultados. Que bueno, a eso se le está apostando actualmente, que las empresas que exportan o que producen alimentos de alta calidad ya no utilicen este tipo de insecticidas o este tipo de pesticidas, y muchos de ellos han cambiado a este tipo de prácticas donde utilizan hongos para contrarrestar el crecimiento de algunos organismos que no queremos que crezcan ahí. Entonces, sí hay muchos esfuerzos. Si quieren, después hablamos algo muy específico de los hongos utilizados en la agricultura, que es muy importante y que nosotros lo podemos tener en casa, lo podemos utilizar para no tener este tipo de interacciones con esos compuestos químicos inorgánicos que nos hacen mucho daño. Preguntan aquí, Isaac, de si hay hongos, ¿cómo prevenir la aparición y el uso de productos caseros para controlarlos? Es una pregunta de Laura Esquivel. Bueno, lo más recomendado, si no les gusta mucho el cloro, entonces yo les recomiendo que utilicen cloro. El cloro es un excelente utensilio casero, si lo quieren decir así, controlado, que podemos utilizar para erradicar el crecimiento de los hongos. Y ventilación de las áreas, por ejemplo, si en los baños hay mucho hongo por la presencia de tanta humedad, hay que lavar con cloro y hay que ventilar el área, y con eso se eliminan. Recuerden y recordamos que los hongos, las condiciones que necesitan no necesitan luz, necesitan oxígeno, necesitan humedad y necesitan una temperatura estable. Si nosotros cambiamos esas condiciones, podemos eliminar los hongos de las áreas donde nosotros estamos habitando, de forma natural, para que no utilicemos compuestos agresivos. ¿El caso del vinagre puede ser utilizado como un elemento de control? También, porque disminuye mucho la aparición de algunos hongos, principalmente estos hongos microscópicos que aparecen en este tipo de áreas. Híjoles, pues nos dejan con un montón de temas ahí en la cartera. El tiempo es inexorable y no nos da tregua. Más bien yo quisiera pasarle un poquito el balón a Carolina otra vez. ¿Para dónde vamos? ¿Qué va a pasar después, Caro? Bueno, pues sí, un poquito, todo lo que nos comenta Isaac, pues el mundo de los hongos es muy amplio, ¿no? La diversidad de funciones, de usos, de beneficios que podemos encontrar. Y finalmente, pues la idea de esto es justamente poder ir teniendo más charlas, ¿no? Las subsecuentes pláticas, a lo mejor esta fue como algo introductorio muy general y que todavía nos faltaría, ¿no? Mucho por comentar, ¿verdad, Isaac? Pero claro, finalmente, pues vamos a ir por temas, ¿no? Nos gustaría a lo mejor saber si de las personas que están ahorita participando tienen como algún interés particular con los hongos, ¿no? En conocer ciertas propiedades, ciertas características. La idea es irnos enfocando sobre todo al tema de los hongos vinculados a la alimentación y a la salud. Porque digo, ahí, como nos comentaba Isaac, hay usos industriales, agronómicos, etcétera, pero nosotros como Reino Fungi lo vamos a trabajar más en tema de alimentación y salud. Entonces, pues bueno, la invitación a que
quien guste después en el chat compartirnos, ¿no? Si gustan compartirnos igual su teléfono. Estamos formando ya un grupo de WhatsApp para hacer esta comunidad de aprendizaje en la que justamente podamos como ir facilitando pues talleres, cursos, charlas, etcétera, en relación a todo este tema, ¿no? No sé, le doy la palabra a Héctor, no sé si guste comentar algo también. No, bueno, pues gracias Jaime y gracias Isaac, Carolina. Pues sí, la verdad que uno se queda picado, es muy poquito tiempo, no sé si se les fue como agua, ¿no? Aquí podríamos estar platicando mucho tiempo, pero justo de eso se trata ahorita el esfuerzo de Reino Fungi, esta iniciativa que está pues comenzando, ¿no? De alguna manera les agradecemos de verdad muchísimo. No esperábamos tantas personas, pero qué bueno que estuvieron ustedes aquí pendientes y atentas. Pues les quiero comentar que más o menos vamos a ir desarrollando nuestras temáticas por bloques, ¿no? Isaac, podemos dividirlo de 1000 maneras, pues. Sí, pero estamos viendo que en la parte de la salud, así como está nuestro planeta, ¿no? Nuestro planeta está acosado ahorita por virus, ¿no? Que seguramente cualquiera de nosotros ha tenido algo que ver con estos virus. Y vamos a ver cómo ir agrupando por enfermedad o por órgano del cuerpo para asociarlo con los respectivos hongos, ¿no? Y ahí tocar los temas donde Isaac es un experto que es en esta cuestión de la biotecnología, el desarrollo de productos innovadores. Él tiene en su haber, pues, estas patentes y el desarrollo de varios productos que nos gustaría que él fuera a ir poco a poco, que los vaya poco a poco compartiendo, ¿no? Nosotros en el grupo de WhatsApp, no sé si todos los que están aquí están en ese grupo, pues vamos a ir compartiendo, ¿no? Si nos gustan dejar su teléfono. Están poniendo ya algunas personas aquí su teléfono, seguramente con la intención de ser agregados ahí al WhatsApp, para que, Caro, si tienes oportunidad de irlos. Sí, los estoy tomando, los estoy registrando, sí. Y como decía Carolina, esta es una comunidad de aprendizaje. Nosotros hemos también trabajado con la Brújula Verde, y con Jaime, con esta Nora. Hemos estado llevando a cabo pues esta labor de divulgación, ¿no? Y aquí en Reino Fungi ahorita vamos a seguir, ahora sí que haciendo webinars como con todo el universo de los hongos, porque yo realmente no provengo de ahí, yo tengo una formación en la comunicación, pero me encanta este mundo de los hongos, y yo creo que estoy seguro que a todos ustedes les va a fascinar, ¿no? Vamos a ir compartiendo también documentales. Los documentales son una manera en la cual, pues ahora sí que cualquiera puede acercarse, ¿no? Desde un niño hasta un adulto puede maravillarse. Por ejemplo, este documental tan lindo que están pasando en Netflix, que es el de Hongos Fantásticos. Y así como ese hay muchos otros. Les voy a recomendar uno de las trufas, hablando de cómo se depredan, ¿no? los hongos de manera irracional. Ese documental está grabado en Italia, en un poblado, no me acuerdo si del norte, donde son unos viejitos que ya se están extinguiendo y ellos no quieren dar a conocer en dónde están esos lugares donde van porque las trufas, si lo saben ustedes, pues son estos hongos que están enterrados, ¿no? Y solamente con el olfato de los perros pueden localizarlos. Y es maravilloso ese documental, porque están los viejitos ahí contando desde en cuánto venden. A ellos por ejemplo, les puedo comentarles, compran el kilo de las trufas en algo así como 1,500 o 2,000 pesos, y los revendedores lo venden como 7 veces más. Es todo un universo. Para mí era bastante desconocido, ¿no? Y así como esos documentales hay muchos más que los iremos compartiendo en el grupo. Esta es una parte del proyecto de Reino Fungi, ir como
divulgando, ¿no? Dando todos estos elementos en los cuales vayamos aclarando, por ejemplo, el tema de los hongos alucinógenos, que es todo un tema, ya lo mencionaba Isaac al principio, que se ha prestado pues a mucha tergiversación y a mucho veto, a mucha censura y a muchos malos entendidos, ¿verdad? Con el mundo de los hongos. Entonces, vamos a entrarles en todas las dimensiones, ¿no? Con este proyecto de educación y de desarrollo de los productos. Vamos a ir compartiéndoles estos productos poco a poco y que ustedes los vayan conociendo, ¿no? Las microdosis son bien interesantes. Ya nos hablarás un poquito más de ellas, ¿no, Isaac? Porque hay muchas preguntas. A nosotros nos preguntan muchísimo sobre y el mezcal también, ¿no? Que se está desarrollando, las obleas, en fin. Por supuesto. ¿No? Pues eso es, Jaime. Invitarlos pues nuevamente para la próxima sesión, ¿no? Muchísimas gracias. Nosotros, pues por nuestra parte, no sé, Isaac, ¿hay algo que quieras agregar antes de cerrar? ¿Algo que consideres? Más bien, bueno, aquí les ir diciéndoles que, como decías tú, va a haber bloques, a ver si en el próximo bloque logramos terminar un poquito de la plática de qué son los hongos y nos metemos a sus propiedades benéficas como parte de la nutrición, no a lo mejor ahorita como parte de cáncer, parte de diabetes, pero sí a la nutrición para que quede bien claro qué rol pueden jugar en el plato del buen comer los hongos. Perfecto. Pues sin más por el momento, yo les agradezco muchísimo a nombre de Reino Fungi el que nos hayan acompañado a este espacio. Isaac, muchísimas gracias por la manera como compartes tus conocimientos. Carolina, Héctor, un abrazo, muchísimas gracias por permitir y abrir este espacio. Y a todos y cada uno de ustedes que nos están acompañando, mil gracias. Esto finalmente es, como dice Héctor, una comunidad de aprendizaje y entre todos vamos a ir aprendiendo este maravilloso Reino Fungi que nos está comenzando a vislumbrar las enormes sorpresas que nos tiene preparados. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a todos, buenas noches. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.